8 de la mañana, 2 minutos. Está con nosotros el señor Carlos Leder, quien ha sido noticia en los últimos días por su regreso a Colombia 5 años después de haber quedado en libertad, tras cumplir una condena de más de 30 años en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos por tráfico de cocaína. Carlos Leder, recordemos, fue uno de los creadores del Cartel de Medellín. Señor Leder, bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenos días, les agradezco mucho la oportunidad de manifestar mis opiniones y escuchar sus preguntas, y mi saludo a todos mis compatriotas que nos escuchan. Comencemos, señor Leder, recordando que a su regreso al país fue detenido, pero 3 días después las autoridades ordenan su libertad inmediata al corroborar que sus procesos en el país prescribieron. Señor Leder, ¿usted a qué vino a Colombia de esa manera sorpresiva? Ni siquiera su abogada sabía de esa intención. De las felicidades más grandes que he tenido en mi existencia es haber regresado a Colombia. Desde Alemania visité el consulado colombiano en Frankfurt, y de todo lo que se escuchó entendí que sí tenía una alarma en los sistemas policiales colombianos, pero que la sentencia impuesta hace muchísimos años había expirado. Entonces, inmediatamente no controlé mis emociones y compré el tiquete y me vine para Colombia, sí. Entiendo además, señor Leder, que usted viene a presentar un libro. Cuéntenos, ¿qué tiene ese libro que no sepa el país, que no sepamos? Gracias. Aquí está el libro, Vida y Muerte del Cartel de Medellín. Es prácticamente ya, yo me acerco a los 80 años. Es una biografía, pero también un testamento a todos esos episodios en que, tal como usted lo dice, se desconocen o han sido especulados o han sido distorsionados, o simplemente requiere, tal como usted me anunció, que yo fui uno de los fundadores del Cartel de Medellín, requiere mi pronunciamiento, siempre buscando que las generaciones nuevas, la juventud de Colombia, no caiga ni en la tentación ni en el error grandísimo de involucrarse en el tráfico internacional de cocaína. Señor Leder, llega usted, como dice, con el libro Vida y Muerte del Cartel de Medellín. ¿Se puede hablar de muerte del cartel cuando aún se siente hoy el dolor vivo de centenares de familias que sufrieron por sus actos criminales y terroristas, los de Pablo Escobar, y que él encabezó en el nombre del cartel y del cual usted hizo parte? ¿Uno puede hablar de un testamento? Tengo la obligación como padre, como abuelo, como colombiano, y teniendo la posibilidad de expresarme públicamente, quiero aclararle, y lo que usted insinúa de que el cartel participó en actos terroristas, es una de las principales razones por las cuales yo escribí el libro. Debo de trazar una línea roja en este momento. Yo fui extraditado en el año 1987, en febrero 4. Hasta ese momento, el único crimen que había cometido, crimen político que había cometido Pablo Escobar, era lamentablemente el asesinato del ministro Lara Bonilla. No, mientras yo estuve en el cartel, no hubo actos terroristas contra el gobierno colombiano. Gracias. Dice usted que fue el único acto político que se cometió en el momento, pero yo le quisiera recordar también cómo fue asesinado en esos momentos, antes de que usted fuera extraditado a los Estados Unidos, don Guillermo Cano Izaza, director del Espectador. ¿Ese no fue un crimen político por lo que representó don Guillermo y su no a la extradición? Pues exactamente lo que usted dice ocurrió. Pablo Escobar mató al señor Guillermo Cano.
un asesinato político que él acometió, y él indudablemente debió de confesar sus delitos porque se acogió al programa que ofreció el 30-30, que ofreció el presidente César Gaviria, y le concedieron el derecho a estar en una cárcel privada. De eso sé yo, pero Pablo Escobar y mi persona, filosóficamente, éramos como el agua y el aceite. Sí. Señor Leder, después de pasar 33 años en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico, ¿cuál es el mensaje que usted le entrega a esos disidentes de las FARC, al ELN y a quienes se disputan el negocio de la droga hoy en Colombia? Acabo de regresar a Colombia. No estoy muy empapado de la cantidad de conflictos y diferentes movimientos que existen en Colombia con las armas en la mano. Lo que sí debo de aclararle es que en ninguna forma yo aspiro a meterme en asuntos políticos en Colombia, de ninguna índole. El día que haya que votar, yo voto secretamente por el candidato que me parezca más positivo. Mi experiencia es decir, lo que usted menciona, 33 años de suplicio carcelario en el extranjero, me da una lección, y por eso escribí el libro, porque creo que puede aportar un poco en el mensaje a todos los colombianos, los que estén inclusive los que estén en la ilegalidad, de que en lo que a mí respecta, el camino del tráfico de cocaína conlleva irrefutablemente a la prisión, ¿sí? A la prisión, a la morgue, ¿sí? Y a la orfandad de la familia de uno. Cuando a mí me extraditaron, yo tenía 5 hijos pequeños y crecieron huérfanos. Señor Leder, me llama la atención cuando usted dice, me quedó sonando esa frase, que Pablo Escobar y ustedes son como el agua y el aceite. Quisiera que me explicara un poco por qué, y aprovecho también este momento para preguntarle. Recuerdo, y la historia lo sabe, que en muchas ocasiones usted y sus socios en el narcotráfico ofrecieron incluso pagar la deuda externa de nuestro país. ¿Qué tan cerca estuvo Colombia y su institucionalidad de sucumbir ante el narcotráfico, de convertirse en un narcoestado? Magnífica pregunta, y eso es otra magnífica razón por la cual yo escribí mi libro. Debo de no necesariamente rectificarle, pero recordarle que tanto Pablo Escobar en Medellín como yo, Carlos Leder, en Armenia, no optamos por la violencia contra el Estado, por el Estado haber establecido la extradición a Estados Unidos, es decir, nos iban a expulsar de nuestro país. Entonces, obviamente, optamos individualmente por formar pequeños partidos o movimientos políticos protestando públicamente contra la extradición. No hubo violencia, continuamos, fuimos a Bogotá, fuimos al Congreso. Yo entré como dueño de un periódico y me senté en el Congreso, y la segunda vez que fui a entrar no me dejaron entrar. Está bien, pero por más de un año, Pablo Escobar y mi persona públicamente nos pronunciamos por varias ciudades de Colombia, en Medellín, en Cartagena, en Bogotá, personalmente, poniendo la cara ante el gobierno, ante el pueblo, diciendo: el tratado de extradición es una falla, el tratado de extradición nunca lo firmó el presidente de Colombia, no es aplicable. Es más, el 12 de diciembre de 1986, la Corte Suprema de Justicia en pleno nos dio la razón y anuló el tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos. Señor Leder, pero ustedes precisamente también plantearon a finales de los 80 y comienzos de los 90 que preferían una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Así salían sus panfletos, sus comunicados. ¿Hoy puede decir lo mismo? Tengo la inmensa felicidad de haber podido regresar a Colombia. Y referente
a la pregunta sobre que nosotros habíamos ofrecido pagar la deuda externa, o etcétera. Eso exactamente, por eso escribo el libro y específicamente me refiero a ese punto. Cuando Pablo Escobar asesinó lamentablemente al doctor Lara Bonilla, él huyó a Panamá porque sus padrinos políticos hablaron con el general Noriega, con el dictador Noriega, y Noriega le dio asilo a Pablo Escobar y a los pistoleros que eliminaron lamentablemente al doctor Bonilla. Pablo, aconsejado por sus asesores, presentó una propuesta al presidente Betancourt en que muchas cosas ofreció, incluyendo contribuir para pagar la deuda externa. Yo, Carlos Leder, nunca fui a Panamá ni participé de esa propuesta. Yo, después de la muerte del doctor Lara Bonilla, procedí para Nicaragua, donde donde era bienvenido porque conocía ya al ministro Tomás Borge de la Revolución Sandinista. Me acogieron allí y posteriormente llegó Pablo, pero vuelvo y le reitero que por eso escribí el libro, porque existe, y yo como protagonista, miembro del cartel de Medellín hasta 1987, le digo que los que viajaron a Panamá fueron Pablo con su familia y varios otros personajes. Yo no fui a Panamá ni yo participé en esa propuesta de paz, pero lo que sí se indica es que Pablo Escobar, en cierta forma, quiso enviar el mensaje al doctor Belisario Betancourt, al presidente, de que él y el cartel, lógico, estaban en una guerra contra el Estado, pero él sí indudablemente cometió esa barbaridad de crimen que mató al señor periodista Guillermo Cano y eliminó a el doctor Lara Bonilla. Sí. Señor Leder, y a propósito del tema, ¿quién sucedió al exministro en ese instante, al ministro asesinado Rodrigo Lara Bonilla, fue precisamente Enrique Parejo González? Y fueron hasta Budapest, a Hungría, y allí atentaron contra la vida de este hombre que hoy, por fortuna, está con vida. ¿Usted estaría dispuesto a hablar con Enrique Parejo, con más de 90 años que tiene este señor, exministro? Y le pregunto también, ¿usted estuvo cuando se tomó esa determinación? No, absolutamente no. Yo no tengo ningún conocimiento personal de ese atentado. Me alegra muchísimo que sobrevivió y estoy dispuesto coordinadamente de reunirme con el doctor Parejo, sí. Señor Leder, el cartel de Medellín y específicamente Pablo Escobar buscaba saltar del narcotráfico a la política. De hecho, Pablo llega al Congreso. ¿Usted cree que esa ambición política desató o puso en los reflectores de la sociedad el daño o lo que estaba pasando con el narcotráfico y fue lo que desató tal vez esa furia de su parte que nos llevó a vivir décadas de horror, de tragedias, de dolor? Vuelvo y le reitero que yo he establecido y las nuevas generaciones que por muchísimos años han escuchado muchísimas versiones sobre las actuaciones del cartel, sobre las actuaciones mías, de Pablo y de otros miembros del cartel, y para no mencionar pues las narconovelas y cantidad de situaciones en que existe una inmensa cantidad de especulación, donde en una licuadora se echa todo, de todas las noticias juntas y se saca una versión, una narrativa en cierta forma tóxica, porque el narcotráfico, el fenómeno del narcotráfico se debe a que los consumidores extranjeros hacen la oferta a los más altos niveles de dólares por un producto que aquí en Sudamérica crece como cualquier arbusto. Eso es un factor, pero la realidad de los hechos
es de que los actos terroristas que llevó a cabo Pablo Escobar fueron posteriores a mi extradición en 1987. Sí. Señor Leder, ¿usted tiene en ese momento algún proceso judicial en Colombia abierto? Y le pregunto también porque usted sale de la cárcel con una mano delante y la otra atrás, casi con las dos manos atrás, con su libertad, pero sin absolutamente nada. ¿Dónde quedó esa fortuna que usted consiguió durante todos esos años, en medio de lo que fue en esa época de gustos extravagantes y de consumo desmedido? Primeramente, quiero confirmarle que antes de yo regresar a Colombia, peticioné por medio de mis abogados a la Fiscalía sobre si yo tenía algún cargo criminal en Colombia. La Fiscalía me dio un documento en que dice que yo no estoy vinculado a ningún caso criminal en Colombia. Posteriormente pregunté acerca del Ministerio de Justicia y el caso que tenía único con el Ministerio de Justicia, la sentencia prescribió, la sentencia expiró. Por eso retorné tranquilamente a Colombia. Yo he pagado indudablemente un precio altísimo, la mitad de mi vida en prisión. Tuve la suerte de sobrevivir no solamente a Pablo Escobar, que poco a poco, cuando yo fui extraditado, ya nos había matado a varios del cartel, nos lo había asesinado. Entonces, obviamente que esos factores contribuyeron muchísimo a que una vez extraditado, el gobierno, con toda la razón, confiscó absolutamente todas las propiedades mías. Lamento que a mi familia le haya confiscado todas sus propiedades, que eran pequeñas y quedaron prácticamente en la calle. O sea, reitero, el escoger yo la profesión de narco fue un error gravísimo, lo lamento todos los días y mi mensaje directo es a las nuevas generaciones: no cruce por ese puente, no cruce por ese puente del narcotráfico que se está cayendo. Ese es mi consejo. Señor Leder, la profesión de narco señala usted, y le pregunto, después de más de 3 décadas purgando pena en Estados Unidos, si hoy le quedan deudas con la mafia o usted le debe a la mafia, ¿teme por su vida? Señor periodista, le comento, yo no conozco la mafia colombiana, o sea que usted se refiere a una mafia. Yo no tengo absolutamente nada que temer porque no le he hecho daño absolutamente a nadie. Entonces, en lo civil o en lo criminal, al contrario, vengo con el corazón abierto, con la mano extendida. Aquellos que necesiten una clarificación, yo me sentaré con ellos, les explicaré, les comentaré mi punto de vista. Por eso he escrito el libro y por eso explico en el libro exactamente lo verídico e irrefutable que ocurrió. Existirán otras versiones, existirán otros factores, pero la verdad no es sino una y yo la estoy presentando. ¿Y cuándo tendremos entonces o conoceremos detalles de ese libro, señor Leder? ¿Cuándo lo presentará? ¿En dónde? El libro está en este momento a disposición en la mayoría de las principales librerías de Colombia. Como le comento, se llama Vida y muerte del cartel de Medellín. Es un libro de muy buena fe, es mi contrición, es mi sinceridad. Yo soy colombiano como son todos ustedes. Yo soy de la misma fibra, de la misma capacidad de hacer cosas muy buenas, de la misma capacidad de hacer una Colombia maravillosa, contribuir, y yo contribuyo con la verdad para que la juventud de hoy no cometa el error de involucrarse en el narcotráfico y se entienda también que la clase política colombiana de esa época
al imponer el tratado de extradición, creó una situación donde, vuelvo y les reitero, Pablo Escobar, tan violento y tan brutal y terrorista como se convirtió después de que extraditaron, la intención inicial era llevar a cabo prácticamente un referendo nacional y político en que Colombia se retractara de tratados de extradición con los Estados Unidos. Brasil no tiene extradición. Alemania no extradita absolutamente a nadie. Rusia ni la China entregan absolutamente a nadie. Hago comparaciones para que no vayan a indicar que solamente Colombia quiere extraditar o no quiere extraditar. Esas posiciones son muy importantes de tener en cuenta. Por ejemplo, el solo hecho de que la modernización hoy día de la justicia esté brillantemente avanzada. La tecnología con que me dieron mi libertad a mi abogada presentar un habeas corpus. Mi abogada Sondra McCollins presentó un habeas corpus el domingo y el lunes, antes del mediodía, el juzgado dictaminó mi libertad. ¿Por qué? Porque estábamos correctos. Sí. Simplemente víctimas de la propaganda de muchos factores ha sido la ciudadanía. Y, por ejemplo, el día que yo fui arrestado en 1987 por la mañana y el gobierno decidió extraditarme, yo llegué por la noche a Estados Unidos. No voy a hacer reclamos jurídicos, pero consulten con sus abogados a ver si eso es un reglamento normal o legítimo de votar un colombiano del país. O sea, que la justicia colombiana de esos días, el sistema de justicia, el sistema político, tiene mucho que ver en que Pablo Escobar haya recurrido eventualmente a una guerra contra el Estado. La guerra la perdió, pero afortunadamente lo importante en este momento es que nada de eso vuelva a acontecer ni a ocurrir. Señor Leder, gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias, los felicito por su profesionalismo y estaré pendiente cuando ustedes gusten conversar conmigo. Yo estaré a su disposición. Gracias. Buen día.